Bienvenidos a esta última parte de las pautas de estilo APA séptima edición. En esta parte vamos a ver las pautas en la citación, los principios de citación, tipos de citas, unos niveles adecuados de una cita y algunos ejemplos. En cuanto a los principios básicos de una cita, el estilo APA va a utilizar el formato cita, autor, fecha. La cita en el texto dentro del cuerpo del artículo se debe realizar también en las tablas, en las figuras, en las notas al pie y en los apéndices. Cada trabajo citado debe aparecer en la lista de referencias y asimismo, cada trabajo de la lista de referencias debe citarse en el texto. Es importante citar fuentes primarias siempre que sea posible y evitar el uso de fuentes secundarias. Este tipo de citas deben realizarse con moderación. Cite fuentes para documentar todos los hechos y cifras que se mencionan y que no son de conocimiento común. Y es importante evitar usar fuentes en línea que ya no se puedan recuperar. Cuando hablamos del nivel apropiado de una cita, hacemos de referencia a que se proporcione ese crédito adecuado para la fuente siempre que se haga lo siguiente. O bien que se parafrasee, que hace referencia a presentar el texto de un autor con nuestras propias palabras, cuando se hace una cita directa, que son estas citas que se copian al pie de la letra, cuando uno se refiere a datos o a un conjunto de datos, cada vez que se adapte una tabla, una figura, incluso imágenes de internet gratuitas o que tienen una licencia Creative Commons. Es importante evitar la subcitación, así como la sobrecitación. Cuando hablamos de sobrecitación, implica repetir la misma cita en cada oración cuando la fuente no ha cambiado, y la subcitación estaría implicada en no mencionar de forma adecuada a quién corresponde cada elemento del documento. Los principales tipos de citas están relacionados una con el parafraseo y la otra con las citas directas. Siempre que hablamos de un parafraseo es cuando nosotros resumimos o sintetizamos esa información de uno o más fuentes o autores. La paráfrasis puede continuar por varias oraciones. En este caso, el trabajo parafraseado en la primera mención va a ser suficiente para indicar que en ese párrafo se está hablando de ese autor. Si la paráfrasis va a continuar en un siguiente párrafo, es importante reintroducir la cita. Cuando hablamos de las citas directas, son aquellas citas que se reproducen palabras de forma literal. Se recomienda tener un uso como muy especial en estas citas directas. Solamente cuando vayamos, por ejemplo, a reproducir una definición, cuando un autor ha dicho algo memorable, o cuando se desea responder a una redacción exacta, por ejemplo, algo que alguien dijo. Es muy importante que en un documento no tengamos más de 2, 3 citas directas. Recuerden esas condiciones específicas y no acostumbrarnos a utilizar citas directas. Cuando no vamos a hacer una reproducción de una definición, es mejor recurrir al parafraseo. En una cita directa debemos incluir el año, el autor y el número de la página citada. Cuando se proporciona un número de página, se sugiere usar la abreviatura P si es una sola página, y para varias páginas utilizar la aventura pp. En páginas discontinuas se debe usar una coma entre los números de página. Si no tiene un número de página, se puede proporcionar otra forma para que el lector localice la cita. Por ejemplo, indicando el número de párrafo. Vamos aquí a ver un ejemplo de una cita de paráfrasis integrada en la redacción y de una cita de paráfrasis al final de la oración. Cuando estamos haciendo nuestro documento, podemos integrar en la redacción, por ejemplo, al decir de acuerdo con Anijovic, Malbergier y Sigal, 2007, el uso de consignas de aprendizaje favorece el desarrollo de la autonomía y facilita el trabajo en los grupos. Aquí se incluye en paréntesis el año de publicación.
Y podemos decir esto mismo, pero sin tener que redactarlo directamente, como el uso de consignas de aprendizaje favorece el desarrollo de la autonomía, y ahí vamos a poner entre paréntesis a quién corresponde esa cita. Vemos que el paréntesis, en este caso, siempre se cierra con el punto al final. No se termina el punto en la oración, sino que el punto va hasta que termina la cita. Son detalles que hay que tener en cuenta. Podemos hacer también la cita de paráfrasis de múltiples fuentes. Y vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos este ejemplo que aparece resaltado en naranja. Es para que la fuente sea clara, se repite la cita cuando cambia de fuente en el mismo párrafo. Tenemos estas primeras oraciones. El autor es este, pero luego va a hablar otro autor. En ese caso, se presentan los autores que se necesiten y al final, este pedacito vuelve a decirlo este primer autor que habíamos citado. Y aunque es en el mismo párrafo, es importante volverlo a incluir. Este ejemplo está tomado del manual de la APA en su 7ª edición. Y esto sería un claro ejemplo de cómo hacer una adecuada citación para que cada elemento del párrafo que se está tomando se esté dando el crédito que corresponde. Vamos a ver cómo sería un ejemplo de una cita mayor a 40 palabras. Cuando la cita es mayor a 40 palabras, se puede utilizar en este párrafo anterior. Aquí se puede indicar, por ejemplo, los datos del autor en cuanto al año, poner 2 puntos y luego en un bloque, todo el bloque va a ir a una sangría de 1.27 del margen izquierdo, y si ese bloque a la vez tiene otros párrafos, el párrafo va a tener una sangría de 1.27 adicional, como se ve acá en este ejemplo. Y se indica el año, el autor, el año, el número de página o de párrafo. Y cuando se trata de este bloque, no se utilizan comillas. Miren que tiene el mismo tamaño de la letra, el mismo nivel de espaciado, no hay necesidad de cambiar ese espaciado, sino solamente esta forma en la presentación. Ese también es un ejemplo tomado de la página de APA Estilo. Cuando hablamos aquí, tenemos otro ejemplo de un nivel apropiado de una cita. Cita en la primera oración en paréntesis, autor y año. Como vemos aquí, esto fue al final de una oración. Tenemos una siguiente oración que corresponde a otro autor y retomamos las ideas del último autor, vuelven y se presenta ese material citado. Aquí pues solamente hay 3 citas, no correspondería con una cita de múltiples autores, sería una cita simplemente de paráfrasis donde se combinan los autores. Entonces es mostrar cómo sería. Recuerden que el color del subrayado solamente tiene fines didácticos para poder visualizarla, pero no significa que en el texto debamos realizarla de esta manera. Hacer un uso correcto de una cita textual implicaría que nosotros, antes de presentar esa cita textual, hiciéramos todo un texto introductorio de esa cita. Esa forma de introducirla podría ser por medio de una paráfrasis inicial, para luego presentar la cita. Esta sería en este caso la cita textual, también está enmarcada en negritas, pero es también por fines didácticos. Presenta aquí el autor, el año, la página, y después de la cita es importante que demos un cierre, que se presente una relación de esa cita con el contexto que estamos trabajando. No es suficiente presentar, por ejemplo, un párrafo con una cita y nosotros no decir nada. Aquí sería un error en las citas textuales, e incluso cuando nosotros simplemente nos limitamos a poner citas, se puede considerar como plagio porque no estamos haciendo ningún aporte. Entonces tengamos en cuenta este proceso de introducir esa cita,
Luego aparece la cita y cerramos la idea. Y al cerrar la idea, pues lo vamos a realizar con nuestras palabras. Vamos a como a retomar ese material y a mostrar la pertinencia de colocarlo. No simplemente estar poniendo una cita para que nos llene un espacio que se necesita. Recuerden que una adecuada citación va a evitar caer en plagio e incluso en autoplagio. Los invitamos a revisar el Manual Institucional de Realización de Trabajos Académicos, donde van a encontrar pautas específicas de todo lo que hemos visto hasta este momento.